Bienvenidos al podcast de Dynamic Devs, un espacio para hablar de tecnología, innovación y software. Aprende e inspírate de quienes respiramos y nos dedicamos al desarrollo de software. Únete si eres uno de nosotros. Hola, yo soy Jonathan González, CSO de Dynamic Devs, y bienvenidos a otro episodio del podcast de Dynamic Devs. Tengo miedo, dicen algunos, al ser reemplazado por la inteligencia artificial, automatizaciones. Los trabajadores de todo el mundo están preocupados por su futuro laboral u otras actividades. En este contexto, la educación y la formación son fundamentales para garantizar que los trabajadores puedan adaptarse a los cambios en este mercado laboral y seguir siendo empleables. Hay muchos mitos, muchas verdades que se están hablando al respecto de esto. Son cambios, muchos dicen que van a venir, otros ya están ocurriendo. Y bueno, vamos a conversar eso el día de hoy. Tengo un invitado muy especial, Javier Menéndez, o Javi Payo, como me dijo me dijo que lo llamara. Tiene un trabajo muy divertido, que es imaginarse una máquina, de estar en una máquina del tiempo, ir al futuro y poder ayudarnos a visualizar lo que va a pasar de aquí a unos años, ¿no? Como consultor de tecnologías disruptivas, experto en inteligencia artificial, también un Microsoft MVP en AI y un speaker en conferencias. Aquí estamos. Javi, bienvenido. Muchas gracias. Y gracias a todos por estar ahí. Qué bueno, Javi. Oye, antes de comenzar y entrar en detalle a aquellas cosas que has visto con respecto al futuro de la inteligencia artificial, ver el entorno, que nos aterrices a las cosas que has podido ver en tu realidad. Y nos gustaría que la audiencia conociera de Javi, que hablara qué has hecho, cuéntanos un poco de tu recorrido y qué estás haciendo ahora. Muy bien. Como ya me has presentado, soy Javier Menéndez Payo, vivo en Madrid, España. Todo el mundo me conoce como Javi Payo, pero yo no nací en España, soy montevideano, uruguayo. Obviamente me gusta mucho la barbacoa, me seguirá gustando toda la vida, tomo mate. En materia de educación hice no una, sino 2 carreras de ingeniería informática, una historia muy larga. Podríamos decir que quería ver la diferencia entre la educación pública y la educación privada, hice la misma carrera hace unos cuantos años ya. Luego hice un doctorado en inteligencia artificial, ya soy doctor hace unos cuantos años, y siempre he estado muy cerca de la inteligencia artificial, siempre trabajando muy pegado a la inteligencia artificial desde los tiempos en que no llamábamos inteligencia artificial a la inteligencia artificial. Trabajamos con unos lenguajes que ya la mayoría no existen, queda alguno, pero ya no existen. Y desde hace unos años, ya voy para el 5º año, estos locos de Microsoft dijeron, oye, te nombramos MVP. Y bueno, era parte de mi experiencia tanto con Azure como más específica con la inteligencia artificial que podemos encontrar en Azure, aunque también trabajo con otros proveedores de nube. Al día de hoy no hay la nube que digas, oye, destaca por esto. Casi todas te ofrecen más o menos las mismas prestaciones. Me vine más a título personal. He vivido más en España que en Uruguay, hijo de españoles, de aquella gente que emigró cuando la guerra aquí en España, y yo soy fruto de una pareja así. Un día me cansé de vivir en Uruguay, tuve un episodio de corrupción bastante que fue el que me cambió el chip en la cabeza y dije, yo me voy de este país. Básicamente fue para renovar lo que sería el documento nacional de identidad. El trámite urgente me lo ofrecían en un mes, pero si soltaba $100 a la persona que me estaba atendiendo, me lo hacían de un día para el otro. Y eso, estás en una comisaría de policía pidiendo. Es una cosa muy trivial. Eso dije, yo aquí ya no vivo más, estoy harto de la corrupción. Y fue cuando di el pasito, como lo llamamos, y dije, salto el charco. Tenía una nacionalidad, me vine en el 99. Este año cumplo 25 años en España, más de la mitad de mi vida en Madrid. En Madrid estoy muy contento. He hecho que hacer cosas.
Tengo experiencias en varios países, no es el único país en el que he vivido. Y nada, aquí estoy. Bien, qué buena historia, Javi. Hablaste de que, bueno, ya hace muchos años estabas en inteligencia artificial antes de que se hablara de inteligencia artificial. Entonces, no, ¿nos puedes contar incluso un poco de cómo era tu perspectiva en ese momento, ¿no? Pasando por toda la parte de la teoría, árboles decisionales, hasta que sale ese paper de Google con los Transformers. ¿Qué esperanza le tenías o ese interés que tenías en inteligencia artificial? ¿Cómo ha ido cambiando ese momento donde una apuesta sobre la curiosidad, ahora a ver y estar por lo menos en un episodio del podcast como este y decir, ve, tenían razón, yo tenía razón? Como que todo eso que invertiste como un esfuerzo también dado por la curiosidad, ahora lo ves capitalizado también en algo real, ¿no? Eso es. Mira, uno de los primeros contactos que tuve con la inteligencia artificial se me grabó en la cabeza de tal forma que yo creo que fue lo que marcó la pauta. Estaba trabajando con Prolog, era una de las primeras versiones que había de un lenguaje muy antiguo. Y el lenguaje, una de las cosas que hacía era que su código crecía automáticamente a medida que tú utilizabas el programa que habías hecho. En particular, hice un programa, era muy sencillo, estábamos estudiando, era para tomar contacto, que lo que hacía es, intentaba averiguar de qué mamífero estabas hablando. He tenido una serie de mamíferos predefinidos, lo que ahora vendríamos a llamar un dataset, y te hacía una serie de preguntas para intentar acertar ese mamífero. En cuanto el programa empezaba a funcionar, la primera vez que funcionaba, te preguntaba cosas como, oye, ¿tiene 4 patas? Tú le respondías sí o no. Y le decías, oye, sí, tiene 4 patas el mamífero en el que estoy pensando. ¿Tiene cola? Tú le dirías sí o no. ¿Tiene hocico? Etcétera. Hasta que al final llegara un momento que hace la pregunta definitiva, que es ladra o muge o cosas así, para saber si ha acertado bien o no. Lo curioso de esto, y una de las cosas que a mí me impresionaba, es que al final lo que se estaba construyendo en tiempo real, no era realmente un tiempo real, era una especie de árbol de decisión donde se estaban almacenando todas las posibles respuestas al árbol de preguntas a medida que se iban haciendo preguntas. Eso me fascinó porque me parecía algo muy mágico, esto crece solo, esto cuanto más lo usas, más inteligente puede ser. De ahí a cómo hemos llegado ahora, bueno, las cosas obviamente han ido evolucionando, ya un código normalmente no crece solo, aunque sí hay una parte de la inteligencia artificial que crece sola, que son los propios modelos y obviamente los datos por un lado y el core de la inteligencia por otro, pero el funcionamiento no ha cambiado mucho, porque al final es esto de que la máquina está aprendiendo. Yo siempre utilizo una frase, es no humanicemos a las máquinas. La máquina, en realidad, aprender como el concepto humano de aprender, no sabe hacerlo. No hemos logrado transmitirles a una máquina. Ella lo que hace es juega con más datos o juega con menos datos, juega con más árboles de decisión o menos árboles de decisión. Ahí es cuando la cosa me empezó a gustar. Dije, esto es el futuro, aquí es donde realmente existe una posibilidad de trabajo, un área de trabajo realmente espectacular, es enorme. Al principio el tiempo no me daba la razón, luego sí, porque empezamos a incluir cosas, no tanto de inteligencia artificial pura, pero sí de grandes manejos de información y especialmente árboles de decisión, que era lo más útil que había. Hasta que hace unos cuantos años ya, hace más de 12, 15 años, descubrí la inteligencia artificial aplicada a la visión o a la imagen, lo que llamamos computer vision. Y eso es lo que me he especializado desde ese tiempo. Simplemente porque desde fuera uno no es consciente de la cantidad de cosas que podemos hacer con una imagen. Y fue lo que dije, oye, yo me voy a dedicar a esto. Cuando se empezó a diversificar la inteligencia artificial, y empezó, oye, el lenguaje por un lado, la voz por otro, la imagen por otro, dije, lo mío es imagen, y era lo que me llenaba más me gustaba. Ya hablaremos de la cantidad de cosas que puedes hacer con una imagen. Al día de hoy nos parece que es algo que siempre ha estado ahí, pero no, esto no siempre ha estado ahí. Esto es algo que necesita muchísima computación, es decir, necesita mucha capacidad de proceso, mucho hardware por debajo, por lo cual la evolución que vamos teniendo, la innovación que vamos teniendo en hardware hace
era necesaria para poder llegar a modelos de inteligencia artificial que sean más inteligentes, entre comillas, pero no lo podíamos hacer hace unos años por una cuestión de hardware, no teníamos capacidad. Bien. Ahora vemos que efectivamente sí se están vendiendo las palas para recoger ese oro, ¿no? Sí. Viendo todo lo que hace Nvidia con lo de la GPU, igual varios CEOs se pelean para conseguir los contratos y tener las GPUs antes que nadie. Eso es. Bien, oye, un poco, cuéntame de esas aplicaciones que empezaste. Me gustaría como guiar esta conversación en dos partes, porque yo sé que hay gente que inaugura su conocimiento de inteligencia artificial. Este término casi que en la salida de ChatGPT en diciembre de 2023 y antes, ¿no? Entonces me gustaría saber qué hacía Javi antes con respecto a las aplicaciones de inteligencia artificial, especialmente en la parte de computer vision. Bueno, sí es verdad que existía mucha inteligencia artificial antes de ChatGPT o ChatGPT, como lo queramos llamar. Hay una cosa que no mucha gente sabe, que es el ChatGPT. En la primera versión que conocimos, en realidad tenía muchísimo trabajo anterior de bastantes personas, más de un equipo de más de 100 trabajadores que estaban constantemente entrenando esa inteligencia artificial para que su salida a producción, por así decirlo, fuese tan inteligente como fuese posible. Eso no es que alguien le dio un botón, eso se puso a funcionar, se publicó y teníamos ese ChatGPT que todos conocemos. Eso desde hace 3 años antes existía. ¿Qué hacía yo antes de un ChatGPT? Trabajaba en muchísimas cosas de inteligencia artificial, algunas de computer vision, la mayoría, pero no todas. Antes de ChatGPT teníamos una cosa, sigue existiendo y hay muchísimas empresas que lo siguen utilizando, que eran eran chatbots basados en algo que llamamos el question answering. Básicamente, antes ha ido cambiando de nombres, era un QA, era un question y un answer. Básicamente lo que teníamos es un motor al que le dábamos una cantidad de posibles preguntas que el usuario podía hacer. Ese motor lo que se encargaba era de diversificar la pregunta. Por ejemplo, puedo preguntar de 20 formas distintas qué tiempo hace hoy. En realidad tú le dabas a ese motor de inteligencia artificial, solo le dabas la pregunta en un formato, que podía ser ese, qué tiempo hace hoy. He generado todas las posibles variaciones que conociese y le dabas una respuesta para esa posible pregunta. Te ponías a utilizarlo y, muy parecido a lo de los mamíferos en Prolog, lo que hacía era diversificar la cantidad de formas que había de que preguntes algo muy similar a qué tiempo hace hoy y llevarlo a una única respuesta. El problema que tiene eso es que necesita un mantenimiento constante, tanto en las posibles preguntas que te pueden hacer, aunque llega un momento de que el lenguaje ya no da para más y ya tienes definidas toda la cantidad de posibles entradas, que es como lo llamaríamos, ahora lo llamamos prompt, y siempre ibas a una misma salida. Lo que hacías era corregir el modelo. Oye, cuando te preguntan esto, la respuesta es esta. Pero había mucho prueba y error, donde el modelo le habías hecho la pregunta de tal forma, no sabía por dónde salir, entonces te da una respuesta que tú habías definido por defecto, es no sé contestarle eso y ya está, y hasta luego. Y dejaba esa pregunta marcada para que la persona que mantenía este modelo lo pudiese contestar. Hasta hace muy poquito hacíamos un chatbot de esa forma, con mucho mantenimiento y cosas similares. En materia de computer vision, por ejemplo, la cosa no ha cambiado tanto. Al día de hoy seguimos trabajando con lo mismo, en esto de que una máquina sea capaz de ver una imagen y hacer algo con esa imagen. En realidad, lo primero que tenemos que pensar es, supongo que todos los que nos ven y escuchan lo sabrán, pero en realidad una película, un vídeo, es un conjunto de frames, de fotos, por así llamarlo, que van a tal velocidad que a nosotros nos parece que hay un movimiento, pero en realidad estamos hablando de 24 fotos por segundo al menos, o 25, etc. Si tuviésemos 8, notarías que la imagen como que se va entrecortando y demás. En realidad, donde entra la inteligencia artificial es coger una sola de esas imágenes, lo que llamamos un frame,
y trabajar con ese frame. Y donde estaba la verdadera magia, que fue de las primeras cosas que empecé a trabajar, es si tú te metes en Computer Vision al principio, los primeros ejercicios que te vas a encontrar son diferenciar una pera de una manzana, donde te metes en X portal, por ejemplo en Azure tienes algo que se llama servicios cognitivos y tiene un ejercicio que lo primero que te dice es entrenar a naranjas o manzanas, le das 15 fotos de manzanas y a partir de marcas dónde está la manzana, esto es la manzana dentro de esa imagen y a partir de ese momento le subes una foto y él te sabe decir si en esa foto hay una manzana o no. Esto lo has hecho para entrenar ese primer modelo de inteligencia artificial, solamente le has subido 15 fotos y dices, wow, esto es mágico. Empieza a saber lo que es una manzana apenas con 15 ejemplos de lo que es una manzana. Ese modelo tiene una cantidad de problemas. En primer lugar, que todas las manzanas sean rojas. Eso es una manzana verde, una Anna Smith, y no te la va a diferenciar como una manzana, a no ser que le digas al modelo que también existen manzanas verdes, existen manzanas amarillas, etcétera, etcétera. Pero eso que parece muy simple de explicar, en el mercado real, puedo llegar a identificar en una imagen, por ejemplo, a una persona. Y dices, hombre, eso es bastante sencillo, eso lo hace mi teléfono. Me voy a sacar una foto o saco una foto de personas o voy a hacer un selfie, lo que sea, y automáticamente me pone un recuadro alrededor de donde está la cara. Y dices, hombre, me está haciendo un reconocimiento facial. Eso que parece que viene de fábrica con el móvil, me da igual qué marca o qué plataforma de móvil utilices, es porque alguien se ha preocupado, igual que el ejemplo de las manzanas, de entrenar qué es una cara de una persona, y eso también ha sufrido evolución. Imaginemos la cantidad de razas, etnias, colores de piel, etcétera, que puede haber de personas en el planeta. Los modelos fueron evolucionando. Hay algún ejemplo de Google por ahí de cuando él tagueaba imágenes y en una imagen de una pareja de personas, justamente personas negras, las taguea como gorilas. Y dices, menudo error. No, error no. Está en una evolución, está evolucionando a el modelo que al principio ha sido entrenado con personas de no sé qué color, caucásicas, y luego se empezó a entrenar con personas de colores amarillos, negros, azules y de todos los colores de cara que pueda haber. Cuando me encuentro con eso, digo, oye, esto puede empezar a... Esto genera un gran impacto. Y al día de hoy estamos utilizando Computer Vision para lo que se nos ocurra. No solamente detectar personas en una imagen, sino que hasta, imaginemos una cámara que está encima de una autopista, simplemente comparando los coches que yo veo en una foto, en un frame, con el frame de 2 segundos posterior que el coche se ha movido, en realidad puedo hacer dos cosas. Una es identificar que el coche del primer frame y del siguiente frame es el mismo coche. Eso ya no lo llamamos detección de objetos, sino que lo llamamos seguimiento de objetos, porque estamos viendo que el objeto es el mismo, sino que calculando, simplemente sabiendo, es una cuestión matemática, sabiendo a qué altura está la cámara, podríamos hasta calcular la velocidad en la que va el coche. Con una simple cámara, de las que puedes pinchar por el puerto USB a un portátil, puedo estar analizando la velocidad de los coches en una autopista o saber si un paquete de galletitas, proyecto en el que estuve, está bien envasado cuando sale de la cadena de producción. Si no está bien envasado, mandabas una orden en robot que apartaba ese paquete para que no se metiese ese paquete en la caja. O, proyecto en el que también estoy trabajando ahora, o el TAC cerebral de una persona puede mostrar o puede dar indicios de que hay un tumor o no hay un tumor en un cerebro. Puedes tener una cosa tan chorra, tan tonta, como el ejemplo de las manzanas que di al principio, o algo tan serio y que podría aportar tanto a la humanidad como con inteligencia artificial detecte si en el TAC cerebral de una persona hay un peligro o hay una pequeña muestra de un tumor futuro. Cuanto antes des eso, mejor. Todo eso lo puedes hacer con imagen, pero bueno, ya sabes. Sí. Gracias, Javi, por todo lo que nos has contado y también tener esa sensibilidad de que muchas personas que, si bien piensan que desde el ChatGPT es inteligencia artificial, seguramente llegan utilizando esto
en su rutina, ¿no? Como desde todos, muchos tienen un móvil, así que eso ocurre todos los días. Quizás no obviamente con las capacidades de tener como una especie de máquina que sientas, que te entienda, porque el sentido también de hablar a una máquina y que te entiende y que te responde como una persona, sé que tiene un choque también emocional grande, pero mucho lo que hablamos de la tecnología como inteligencia artificial ya lleva unos años, no solo en investigación, sino en un rollout también, producción y en cosas que nosotros vemos en herramientas tecnológicas que interactuamos día a día, ¿no? Como es el móvil y el reconocimiento de la cara y las verificaciones que hacemos o las detecciones de fraude, muchas cosas con que interactuamos en nuestra nuestro día a día está presente, ¿no? Mira, hay un Eso, ejemplo que es muy sencillo de cómo es la evolución, cualquiera lo puede probar. Yo utilizo iPhone y utilizo bastante poco Siri. En primer lugar, no lo tengo nunca encendido, lo tengo que habilitar con un botón. Y por cambiar simplemente de tema, que hemos hablado de lo que puede ser un chatbot o hablar de lo que puede ser computer vision, solo a nivel de voz, yo le puedo decir a Siri, aprieto un botón en mi iPhone y le digo, ponme un temporizador de 10 minutos, porque estoy haciendo determinada cosa que requiere una receta de cocina que requiere que tal cosa esté 10 minutos en el horno. Siri automáticamente va a mandar esa orden de forma interna y se va a poner un temporizador de 10 minutos. Hay una pequeña variación que yo podría hacer en la frase y es ponme un reloj de 10 minutos. El hecho, Siri lo va a entender, depende de la versión de iPhone que lleves, Siri lo va a entender. Esa diferencia entre el uso lingüístico en el idioma X que determinado individuo podría hacer refiriéndose a un temporizador como reloj, aunque podría ser similar, en realidad un temporizador y un reloj no es la misma cosa, por lo cual el hecho de que Siri lo entienda, alguien lo ha pensado, en realidad no es que lo haya pensado, es que le dio error o alguien se quejó o lo que sea y lo metió en el modelo. Al principio tú le decías a Siri, pongo un reloj de 10 minutos, decía, no te he entendido. ¿Cómo que te ponga un reloj de 10 minutos? Te puedo poner un temporizador de 10 minutos. Bueno, es lo mismo. Bien, alguien ha ido y le ha dicho, oye, temporizador y reloj, en este contexto es lo mismo. En otro no tiene nada que ver. Y dices, oye, todo ha ido evolucionando así, poco a poco. y es un trabajo arduo, ¿no? Tener esos modelos actualizados. ¿De qué tanta automatización estamos viendo en eso que ocurre para Tenemos utilizar los modelos? automatización en todo. Al día de hoy lo tenemos casi en todo. A mí un ejemplo, si me permites, que siempre me gusta poner, aplica para todos los países. Yo no he vivido en España, pero aplica para todos los países y no hay que ser muy viejo para conocer esto. Y es, hace 10 años que tú subías a un taxi en España y si el taxista no sabía dónde estaba determinada dirección, tú le decías, dirección, voy a la calle Pepe, el número 5, el taxista llevaba un librillo que en España se llama El Callejero. En Uruguay, por ejemplo, se llama una guía de calles. Básicamente, El Callejero era un libro donde estaban todos los mapas de la ciudad en cuestión, obviamente cortados en pedacitos pequeños para que entrase en la página del libro, y al final o al principio había un pequeño índice donde estaban todas las calles posibles. Tú buscabas la calle Pepe, buscabas el número 5 y te daba una coordenada. Te decía mapa 8, coordenada B3. Ibas al mapa 8 y había una serie de coordenadas donde se cruzaba el 3 con la B. Esa era el punto a donde querías ir en la calle Pepe número 5. Todos los taxistas llevaban un callejero. Todo el mundo sabía lo que era un callejero. Luego de eso, esto hace 10 años, le iba absolutamente todo Dios en un taxi. No te podías mover de una ciudad que no conocías si no había algo similar. Luego de eso, hace 5 años, 7 años, salió una cosa llamada el TomTom. El TomTom era un dispositivo GPS que lo tenías que estar actualizando casi todos los meses y lo que llevaba era exactamente lo mismo que el callejero, pero ya era algo digital y además con la parte buena que te mostraba dónde estabas tú y dónde estaba el punto al que querías ir. Y dices, hombre, esto es muchísimo mejor. Vale, hay un punto en el que lo hemos mencionado al principio que quiero que la gente piense y es, oye, los que imprimían libros, los que imprimían los callejeros, ¿dónde estaban cuando salió el TomTom? Pero los que hacían tontones
por así llamarlo, se encontraron que un par de años después salió algo llamado Google Maps y estaban todos los móviles. No importa si llevabas un Windows Phone, que ya creo que no queda ni uno, un Android o un iPhone, apareció algo llamado Google Maps, luego empezaron a salir todas las de mapas, como el Waze, que lo que hacía es ya tu propio móvil incorpora esto, por lo cual ya no necesito el todo. Pero pensando otra vez en la gente que imprimió callejeros, yo en particular he conocido una empresa, he trabajado con ellos, que hacía eso, hacía callejeros, y cuando salieron los tontones, una de las cosas que dijeron como visión fue, oye, nos tenemos que modernizar. Si no nos modernizamos, esto, que por ahora no era inteligencia artificial, nos va a comer, porque ha dejado de existir el libro como tal. Y ellos se ganaban la vida haciendo los mapas, imprimiendo los libros, encuadernándolos, distribuyéndolos, etc. Y esa gente pasó al día de hoy. Había mucha gente que imprimía callejeros. Al día de hoy no existe ninguna de esas empresas que imprimían callejeros. Todas quebraron, desaparecieron. A no ser estos en particular que siguen, según ellos, hacen exactamente lo mismo que hace 10 años. Solo que hace 10 años imprimían libros, ahora actualizan mapas de Google Maps. El trabajo es exactamente el mismo, solo que es 100% digital. Por darle entrada a ese tema que me habías preguntado, esta es la clásica visión de alguien cuando se encuentran una innovación, es decir, acepto la innovación y la rompo o la abrazo, la acompaño, o me niego a ella y no la acepto. Los que han quebrado y ya no existen las empresas al día de hoy son las que no la aceptaron. Estos que han dicho, oye, arropemos esa tecnología, tal vez solo tenemos que cambiar la forma en que hacemos las cosas un poquito, solo que se iba a ser un poquito todos los meses, se han adaptado y al día de hoy no solamente son 10 veces más grandes de lo que eran hace 10 años, sino que son de los números 1 en Europa que actualizan los mapas, porque que sepáis que los mapas de Google Maps no los actualiza Google, ¿vale? Los actualiza. Así es. Eso nos lleva a pensar que muchos expertos también y mucha gente también como estudiando en la sociedad y la historia habla de diversos hitos, citan revolución industrial, citan varios momentos, ¿no? De la historia correcto humana, pero sí dan un énfasis de lo diferente también que es este momento, de que incluso estos momentos donde nos transformamos quizás a un bienestar de vida donde ya empezamos, donde las máquinas hacen el trabajo por nosotros, o otros más pesimistas ven como un apocalipsis de que correcto todo va a quedar centralizado en corporaciones que dominen la inteligencia artificial, que mucha gente va a ser despedida de sus trabajos, que no va a haber propósito de vida y un montón de cosas más. Yo quiero saber un poco, Javi, ¿con qué visión está? Donde todos podemos tener vacaciones eternas con un ingreso único universal, vale. o donde solo algunos pocos dominan esto y el resto de la humanidad sufre las consecuencias. Vale, hay varios puntos a comentar ahí. En primer lugar, un hashtag que yo siempre estoy defendiendo es de cosecha propia. Cuando en muchas conferencias me han preguntado, oye, ¿vamos a ser sustituidos por la inteligencia artificial? Que sepáis que esa pregunta tiene 3 posibles respuestas. Y mucha gente va a decir, no, este se ha equivocado. Solo tiene 2 posibles respuestas. Una es sí, va a ser sustituida determinada profesión. La siguiente posible respuesta es no va a ser sustituida y ya está. En mi caso no. Sé que hay una tercera respuesta que es primera sí, segunda no y tercera, en el caso de algunos, cuanto antes mejor, ¿vale? Esto es para esa serie de tarados que existen en el planeta que cuanto antes que sustituya la inteligencia artificial, mejor le van a hacer un favor a la humanidad. Y esto lo contaba a nivel de chiste, pero todos nos ha venido a la mente en este momento ese tarado que cuanto antes que sustituya la inteligencia artificial, mejor será. Con respecto a, oye, ¿vamos a ser sustituidos o no? Hay varias respuestas, pero hay una que es lo que realmente yo creo que va a marcar esto, y es, tenemos que ser conscientes de una cosa. El humano es vago de por sí.
Por lo cual, cualquier cosa que pueda hacer una máquina o un método que me ahorre hacerlo con menos trabajo, lo voy a aceptar perfectamente. Hace unos miles de años le dábamos a un palo contra una piedra y con una madera debajo para hacer fuego. Al día de hoy, nadie rasca un palo para hacer fuego. O le das a un botón, o tienes un mechero, o mueves una perilla y sale fuego. Bien, ¿por qué ha triunfado la perilla, el botón o lo que sea? Porque, hombre, da muchísimo menos trabajo que darle al palo y hacer fuego con un palo. Entonces yo siempre lo que digo es, oye, está en nosotros el hecho de que sustituyamos un trabajo o no. En varias conferencias, por decir esto, se me han tirado encima, me han dicho, no, espera. Yo no hago ninguna tarea que le quite el trabajo a los demás, porque respeto mucho el trabajo, etcétera, etcétera. Digo, perfecto, si piensas así, te quiero hacer pensar una cosa, y es, yo mismo, hace un tiempo, si quería hacer algo tan simple como barrer la casa, cogía una escoba y barría la casa, y la barría yo. O llamaba a una persona que barría, lavaba el suelo, lavaba la ropa, etcétera, etcétera. Al día de hoy, en algún marketplace muy conocido a nivel mundial, por 150 euros, ya haremos la conversión a otras monedas, te puedes comprar un robot que lo que hace es barrer la casa de forma fantástica. Si quieres, además lava. Además de barrer, lava el suelo. Y además de barrer y lavar, lo pule, si tuvieras que encerar o cosas similares. Yo, 150 euros si eres un poco rata. En realidad, las marcas más conocidas te costarán 300 y pico y cosas así. En cuanto te has comprado la que pula el piso vale. Va por esos órdenes. Pues mira, en cuanto te has comprado el robot, yo lo que le decía a estas personas que me ha pasado más de una vez, era, oye, como estás diciendo que tú no haces nada para sustituir a nadie, no te has comprado un robot barredor para tu casa, ¿verdad? Y me dicen, hombre, pero ¿eso qué tiene que ver? A ver, la persona que venía a limpiar, acabas de sustituirla por un robot. Ahí tenemos un gran problema. ¿Por qué? Porque me estás diciendo que no, pero en realidad tienes cara de rata, tú eres de los que se ha gastado los 150 euros, te has comprado el robot y ahora ya no llamas a la persona porque el robot ni se cansa, además lo puedes programar, barre cuando tú quieras y al final el trabajo lo hace mejor o peor, pero lo sigue haciendo. Normalmente ahí el argumento ya se ha acabado, porque esto lo podemos llevar a lo de los callejeros, lo podemos llevar a un robot de cocina, lo podemos llevar a cualquier electrodoméstico, artilugio o cosas que tengamos a nivel de transporte. Aplica absolutamente cualquier cosa que haya tecnología involucrada, que en cuanto me ahorra el realizar determinada función, lo acepto instantáneamente. Pero pasaba una cosa, en ese momento que personas que me criticaban eso de somos nosotros los que indicaremos qué cosas van a ser sustituidas o no, en cuanto vi que ya estaban hundidos en la miseria, porque el argumento era imbatible, les digo, pero espera, hay cosas que no le puedo pedir al robot. Por ejemplo, una de las cosas que yo no le puedo pedir al robot que barre en casa es que limpie las copas de cristal. ¿Por qué? Se lo podría pedir, pero lo que va a hacer con las copas va a ser un destrozo de tal magnitud que me quedaré sin copas directamente. Por lo cual, hay un problema y es el robot no está preparado para limpiar copas, está preparado para barrer suelos. Por lo cual, es muy probable que la persona que antes venía a barrer siga viniendo, pero ya no barre. Lo que hace son otras tareas que no puede hacer el robot. ¿Por qué lo de contar esto que parece una locura mental o una ida de coco, como decimos aquí? Es porque somos nosotros los que vamos a decir que hay determinadas tareas que un humano hace de una forma muy delicada o con mucha más experiencia o con mucha más atención de lo que le podemos llegar a enseñar a un robot. Al día de hoy tienes, sin exagerar, más de 1000 sitios en internet que te generan una imagen con una calidad tan espectacular. Quiero un cuadro o quiero coger una foto. Mira, yo mismo lo utilicé el otro día. Tenía una foto de matrimonio con mi señora, estábamos en esa foto, se lo di a un portal totalmente gratis
y le dije, oye, quiero que me generes esta foto que te estoy subiendo, pero me la generes como si, en primer lugar, en formato pintura, no foto, y además que una pintura de Dalí. No me gustó mucho el resultado, entonces dije, bueno, no lo quiero en formato Dalí, lo quiero en formato Van Gogh. Y así podía seguir probando otros formatos de distintos pintores, que cada uno tiene su técnica y su forma. Tú lo reconoces enseguida en un cuadro, hasta que al final lo que más me gustó fue Van Gogh, y dije, oye, me quedo con esto y con esto me voy a hacer un... Como si esa foto con mi señora la hubiese pintado Van Gogh. Y dices, oye, ¿a dónde han ido a parar los dibujantes que antes lograban hacer un cuadro de esta forma? Bueno, si el dibujante solo se limitaba a hacer cuadros, está perdido. Esta inteligencia artificial lo ha sustituido y se acabó. Esto es como si la persona que venía a ayudar en la casa solo barriese. El tema es de que hay otras cosas que el dibujante puede aportar. Tengo artistas conocidos y lo único que me dicen al día de hoy es siguen pintando, pero ya no con un pincel o con acuarelas o lo que sea. Ahora pintan con un prompt. Y dices, ¿cómo que pintas con un prompt? Sí, el lograr el cuadro que tú quieres requiere un prompt tan extenso y tal conocimiento, en este caso de dibujo y de técnica, que un profano como yo sería incapaz de escribir ese prompt. Sin embargo, el siquero que ha hecho ha cambiado el pincel por un teclado, pero sigue siendo un pintor y esto aplica para cómics y aplica para cuadros y aplica para lo que sea. Y obviamente no existe el robot que al día de hoy sí hay intentos, pero que realmente si tú lo que quieres no es una imagen, sino un cuadro como tal, realmente pinte ese cuadro y que tú puedas pasar el dedo y ver la acuarela que está ahí sobre un lienzo y que eso sea algo realmente físico. ¿A qué voy con todo esto? En realidad, cuidado con eso de vamos a ser sustituidos por una máquina. Repito, no nos olvidemos del grupo 3, que cuanto a esos tarados, cuanto antes los sustituyamos mejor. Pero sí hay muchas, al igual que la gente de los callejeros, hay muchas tareas, muchas técnicas, muchas profesiones que o se adaptan e incorporan la inteligencia artificial o sí los vamos a sustituir porque tienen un serio problema de permanencia. La frase en realidad que yo creo y es la que más repito y recomiendo es dudo que haya algo que sea 100% reemplazado por una máquina, por una inteligencia artificial. Lo que sí va a pasar es que lo que va a reemplazar esa profesión va a ser un humano utilizando inteligencia artificial para hacer eso. Tenemos 20.000 ejemplos. Si solo te dedicas a tirar código, me da igual. Entrando en el mundo de la informática, si solo tiras código Python y para lo único que vale tu cerebro es para escribir código Python, existe algo, antes se llamaba Codex, ahora se llama Visual Studio Copilot, que escribe el código Python tan bien como tú o mejor. Pero además, ni se cansa, ni pide cobrar, ni se equivoca. Ahora, dices, hombre, ¿esto qué quiere decir? ¿Que a todos los programadores Python se les ha acabado el trabajo? Repito, si lo único que hacías era tirar líneas de código Python, estás perdido. Si aportabas algo de tu cerebro, una innovación, tal función la hago más rápido, tal otra cosa queda mejor si lo hago así, toda esa capacidad inventiva, el Copilot de Visual Studio no la tiene. El Copilot de Visual Studio está entrenado para ser un muy buen desarrollador de Python, pero no inventa nada. Se basa otra vez en esas reglas. Si eres capaz de aportar eso, no te vas a quedar sin trabajo como desarrollador Python, nunca. Si otra vez vuelves al grupo de, no, yo me limito a tirar código como se tiene que tirar y ya está, estás perdido. Con Visual Studio Copilot estás sustituido desde antes de ayer. Ni te preocupes, ya te han sustituido o deberían sustituir. Es así de cruel, pero hay que ser consciente de ello. ¿Okay? Justamente esa palabra que la voy a tomar, ¿no? Cuando hablan de crueldad, ¿no? Porque hay gente que quizás podría decir, tengo derecho igual a quedarme haciendo lo que quiero el resto de la vida. Sí. ¿Cómo? Pero la verdad que la historia te dice, no ha ocurrido, sí. No, ya ahora el 2% de la población mundial vive en el campo. Ya no estamos pensando de que
que ahora necesitamos las mismas capacidades a nivel de persona para alimentar el planeta. Mucho está automatizado y están sustituidos por robots de hace décadas incluso, ¿no? Y máquinas que automatizan, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con aquellas personas que igual no quieren ser como tocadas en el aspecto de su rutina, su forma de hacer las cosas, ¿no? Y que ven, y también muchos se han puesto de acuerdo que ahora sí es un hito donde, oye, esta persona quizás va a tener que estar desplazada como del sistema de productividad, y que la inteligencia artificial también puede proveer beneficios para que felizmente pueda estar en su casa con ingresos mínimos universales. Sam Altman tiene algunas alocuciones al respecto a eso, ¿no? De cómo, si consideras que la inteligencia artificial es un hito como para permitir un cambio ya de pensar en no las personas como en un sistema productivo, ¿no? Siempre vemos como creces, te educas, trabajas y cansas, como la pensión. ¿Cómo ves que el ciclo de la vida podría cambiar gracias a la inteligencia artificial? A ver, en realidad lo que nos debe aportar la inteligencia artificial, bueno, con respecto a esas personas de, oye, yo tengo derecho o quiero seguir haciendo lo mismo tal como lo hacía hasta ahora. Me parece muy bien. Cada uno puede pensar y querer lo que se le dé en la gana. El problema es que, repito, venga una persona que hace lo mismo que tú, utilizando determinadas herramientas, y lo haga mucho más rápido, o lo haga mejor, o lo haga más completo, especialmente más rápido, para obtener exactamente el mismo resultado, pero en 10 veces menos tiempo. En ese caso, te lo tienes que volver a plantear, porque no te estás sustituyendo una máquina, te estás sustituyendo una persona. Que esa persona hace trampa, podrías pensar. No está haciendo trampa, está utilizando tecnología que tú también tienes al alcance de tu mano, pero eres tú el que no quiere arropar o abrazar la tecnología, por lo cual la otra persona también podría pensar lo mismo. Oye, obtengo el mismo resultado que tú, pero en 10 veces menos tiempo, por lo cual, desde un punto de vista de tiempo, de gasto económico, de visión empresarial o de lo que sea, yo puedo llegar a resultar más útil. O por lo menos, no por hablar en términos de utilidad, al menos voy a ser más rápido o igual de eficiente, etcétera, etcétera. Ahí tienes un problema, te tienes que, como decimos ahí, te tienes que poner las pilas y decir, oye, ¿me quedo o no me quedo? Hay otra serie de tareas que son extremadamente manuales. Por ejemplo, un agricultor, al día de hoy, en Europa tenemos muchísimos casos de que la tecnología ha mejorado a hacer determinadas cosas. Antes, por ejemplo, en España en particular, había una época de cosecha, cada frutas o verduras tienen su propia época de cosecha, pero claro, cuando tú vas a cosechar un campo entero de naranjas, por ejemplo, en la zona de Valencia, del sur de España, que hay muchísima naranja, cuando se cosechaba, se soltaba un equipo de trabajadores al campo y cosechaban todas las naranjas. ¿Qué problema tiene cosechar todas las naranjas? Es que cosechar, me refiero a sacar la naranja del árbol, ponerla en un cajón, procesarlas todas, mandarlas al distribuidor para que llegue al mercado, etc. El problema es que, como es natural, no todas las naranjas están exactamente en el mismo estado. Que hayas plantado todas los naranjos a la misma vez. Hay naranjas que están más verdes, otras están más maduras, etc. Eso ya ha evolucionado a drones que lo que hacen es volar por el campo, detenerse delante de cada naranja, con una cámara analizan la naranja, y como tienen un modelo de inteligencia artificial que no con 15 fotos, sino tal vez con 15.000 fotos, han entrenado cuando la naranja está a punto o cuando mejor la cosechamos mañana. La que está a punto la sacamos hoy, lo que hace simplemente es le pega para que caiga al suelo y hay otro robot que la recoge del suelo, y la naranja que está al lado, en el mismo árbol, en la misma rama, no, hoy no la tira, la va a cosechar mañana. Este trabajo, desde un punto de vista humano, aparte de que sería una locura de hacer por el tiempo que te llevaría a cosechar, no, era impensable. Oye, el agricultor está pagando una cuadrilla de gente para que le coseche todo el campo y ya está. En cambio aquí los drones no le está pagando, hizo una inversión y estos señores, estas máquinas van a volar todos los días sin pedir nada, más allá que le cargues la batería durante años. Entonces dices, no hay problema, puedo cosechar exactamente el día que esta naranja va a estar a punto según la producción que tengo. Entonces dices,
¿Qué ha pasado con la gente que cosechaba? Pueden haber pasado dos cosas. Una es, han sido sustituidos por drones y esas personas han perdido el trabajo. Estamos hablando de un trabajo que un dron lo hace mejor que tú, en menos tiempo y además no se cansa y vuela bajo cualquier condición y demás. O, si es un poco más listo el agricultor, esas personas las ha ubicado en otras áreas que no sea cosechar, donde pueden aportar. ¿Aportar qué? Hombre, por ejemplo, hacer un control de calidad, que realmente lo que ha visto el robot es bueno y es efectivo. Otro control de calidad que es cuando te ha tirado la naranja al suelo, la naranja no se ha machucado y esa naranja no la va a comprar nadie en el supermercado, lo cual ya la podrías desechar en el mismo momento. Desecharla o llevarla a, yo qué sé, generar zumo o lo que sea. Dices, hombre, pero eso también lo podrían hacer máquinas. Sí, pero siempre voy a tener algo desde el punto de vista humano que en una tarea tan simple como sacar naranja de un árbol pueda aportar algo que al menos hasta este momento, sea por inversión o porque no hay tecnología, un robot, al final el drone es un robot, no puede hacer. Existe ese otro grupo de personas que dices, bueno, tu tarea original sí va a ser suplantada o sustituida, pero te podrías adaptar. Y hay otro grupo, y esto es los más raros, al menos en Europa es algo extremadamente raro, en el cual el trabajo es 100% manual y no hay máquina que lo logre hacerlo exactamente como lo hace el individuo. Son profesiones bastante raras. Por ejemplo, en Europa, en España en particular, han desaparecido los torneros. Para los que no saben lo que es un tornero es un individuo que con un pedazo de metal hace absolutamente cualquier cosa. Hace unos cuantos años, yo no había nacido, un tornero, cualquier pieza de un coche la tenía que fabricar un tornero. Al día de hoy hemos llegado a un nivel que las piezas de los coches no las fabrica un tornero, las fabrica un robot. Pero sigue habiendo determinadas cosas que o las fabricas o no puedes reparar la máquina que utiliza determinada cosa. Imagínate un coche de hace 100 años, que en Europa vale un auténtico pastón, vale una millonada. No hay piezas, ni ningún robot te va a fabricar una pieza para una Forte, por ejemplo, de las primeras cachillas que hubo en el planeta, y eso o te lo hace un tornero si tuvieras que reparar algo de ese vehículo o no lo puedes reparar. Y dices, bueno, pero ¿para qué voy a querer reparar algo de ese vehículo? Ese vehículo vale millones al día de hoy. Así que si funciona, duplicas o triplicas su valor, por lo cual sí te interesa mucho repararlo. Así hay cientos de determinados oficios o tareas que hoy la tecnología no puede, pero son los menos. Sí tenemos determinadas cosas, algo mucho más simple. Un panadero, por ejemplo, ya ha empezado a pasar que hay algunos, yo soy uno de ellos, que intento no comer pan industrial. ¿Por qué? No lo tengo claro. No sé, no tengo una respuesta. Lo que sí sé es que un pan casero de verdad, que un panadero ha hecho a mano, por más que tengo que pagarlo más, sí, es cierto, sabe mejor que un pan que ha salido por una cadena de producción. No he encontrado ningún pan que haya salido por una cadena de producción que sepa igual, que tenga el mismo sabor que el hecho por el panadero. Hombre, a mí me vale con el pan industrial, como al 95% de la población, pues me parece muy bien. Yo, que si puedo elegir, me quedo con el panadero. ¿Que te vale en doble? Sí, pero necesito que un panadero lo haga, porque no todo lo podría estar haciendo yo. Ahí tienes ejemplos de cosas que dices, esto está muy complicado para que realmente lo podamos sustituir. Hay otras cosas que están clarísimas de sustituir. Los que nos escuchen que ya hayan tenido acceso a Copilot, si antes se dedicaban en su trabajo, sea el que sea, Copilot de Office, ningún Copilot extraño, habrán visto magias como hazme una PPT con determinado contenido, escríbeme un Word que haga tal cosa. Si tu trabajo hasta ahora era escribir un Word que haga tal cosa, pues te vas al grupo 2 vas a sustituir. Ahora, si tú tienes que aportar algo al Word, eso ya es otra cosa. Ya verás que
el Copilot de Word no sabe hacer, de Word, de Excel o me da igual cuál, no sabe hacer absolutamente cualquier cosa. Si es verdad que hay copilots, por ejemplo el de Teams, que haces una reunión y le dices, hazme el resumen de lo que se habló en esta reunión y te saca un resumen perfecto. Si tu trabajo era hacer actas de reunión, solamente hacías actas de reuniones, lamento decirte que Copilot de Teams te ha sustituido. Si hacías algo más, pues bienvenido al club. Porque ahora ya no pierdes tiempo haciendo actas de reunión, sino que te las hace Copilot, tú ya las pondrás en tu documento, le darás tu formato, las pondrás en bonito, pero te has ahorrado una cantidad de trabajo dejándote tiempo disponible para hacer cosas más importantes que una acta de reunión. Te ha dejado mucho más tiempo disponible, por lo cual utilízalo para algo bueno. Otra vez vuelvo a lo mismo, utilizar la cabeza. Esto va de inteligencia. ¿Tareas repetitivas? No. Todos queremos usar una máquina que haga una tarea repetitiva, aburrida, reiterativa totalmente, y dices, esto me lo quiero quitar encima, que lo haga la máquina. A mí si me dejas hablar estás perdido, ¿eh? Voy a tomar en cuenta lo que dices, ¿no? No vamos a alegar aquellas tareas que son aburridas, ¿verdad? Aquellas cosas entretenidas las queremos seguir haciendo nosotros, ¿no? Claro. Bien, supe que fuiste al Global Bootcamp de AI de ¿Sí? este 2024. Me gustaría que compartieras un poco con la audiencia las que viste que te impresionaron, ¿no? Mencionaste al principio que no teníamos ni idea de qué cosas se podían hacer con inteligencia artificial. Yo creo que la capacidad de sorprenderse en este ámbito nos abruma a todos, incluso a ti, así que seguramente hubo algo que te impresionó. ¿Qué viste por allá? Mencióname al menos 2 cosas. Bueno, primero hago un poco de publicidad. En primer lugar, sí estuve en el Global AI Bootcamp porque soy parte de la organización, soy el padre de la criatura desde hace 7 años, desde que nació el Global AI Bootcamp en España. Y otra de las cosas que me sorprendió este año fue la cantidad de propuestas, lo que nosotros llamamos dentro de las comunidades técnicas, el call for papers, la cantidad de speakers que presentaron una propuesta de sesión para hablar en el evento y para dar su charla, hacer sus demos y demás. Lamentablemente, nos abrumó la cantidad de solicitudes o de propuestas que hubo, el tiempo y la cantidad de tracks que teníamos. Al final teníamos que elegir entre 32 charlas y teníamos 130 propuestas. Fue bastante difícil en ese aspecto. Eso fue una de las cosas que me impresionó, la cantidad de gente que se ha metido en el mundo de inteligencia artificial y además el nivel de esa gente. Una de las cosas que el año pasado había encontrado es que, como toda nueva moda, esto ha pasado con absolutamente todas las nuevas tecnologías, pasó con la realidad virtual, pasó con blockchain. En cuanto surge la tecnología, nacen, junto con la tecnología, una cantidad abrumadora de expertos en esa tecnología. Esos expertos, en cuanto rascas un poquito y le haces alguna pregunta técnica, hacen agua, te das cuenta que de expertos nada, que en realidad son muy habladores, vende humo, como decimos aquí, que en realidad no sabe nada. Y una de las cosas que nos habíamos encontrado el año pasado era mucha gente intentando hablar, pero que realmente no sabía de lo que hablaba. Te das cuenta por el nivel que tenían las charlas. Una de las cosas que sí nos encontramos este año fue el nivel era altísimo en la mayoría de las charlas. O sea, ya no había tanto vende humo, no había tanto solo hablo pero no sé nada, sino que la gente ha empezado a ganar autoridad y conocimiento en las cosas que se proponían. Hubo varias charlas que me impresionaron por lo novedoso. Había charlas que eran cuasi obligatorias y había que hablar de Copilot, porque Global AI Bootcamp tiene un gran soporte por parte de Microsoft, por lo cual Azure tenía que tener un peso importante dentro de la conferencia, por lo cual sí, había mucho ahí de Azure, mucho Copilot, etcétera, especialmente pensado para el tema de Office o pensado dentro de Copilot de Visual Studio. Pero hubo 3 charlas, me gustaría destacar. Una era en particular de cómo los nuevos modelos de lenguaje se pueden adaptar para enseñarles cualquier cosa. En realidad, al día de hoy, o por lo menos en los modelos de lenguaje que se han liberado, lo que el fabricante nos provee es una inteligencia artificial que sabe hablar muy bien,
bien, e incluso le puedes parametrizar el nivel de qué tan inventor quieres que sea cuando te dé una respuesta o qué tan precavido quieres que sea. Es decir, ¿me invento cosas o no me invento nada y me atengo directamente a la documentación con la que han sido entrenada? Pero hay una siguiente capa en la cual nosotros podemos capacitar a determinado modelo lingüístico, de habla, con información nuestra. Hubo una charla en particular que dio esa información de cómo se configura al día de hoy un modelo de lenguaje con información de nuestra empresa, por ejemplo, para que lo que habla ese chatbot es el lenguaje interno de una empresa. Estoy utilizando el modelo de lenguaje que en este caso provee Microsoft, pero encima le he agregado una capa de personalización, donde en realidad técnicamente lo llamamos embeddings por un lado y modelos semánticos por el otro, donde le decimos, oye, dentro de esta empresa, manzana en realidad no quiere decir manzana. Manzana es el sistema con el que se cargan los gastos de viaje. Perfecto. Lo que aprende el modelo es que, por más que manzana tiene su propia definición, cuando estoy en este entorno interno de la empresa, manzana hace referencia a un sistema informático donde se cargan los gastos de viaje. Y dices, hombre, el modelo ya sabe hablar. Es como un niño de 10 años que él ya, además de 15 años, que sabe, conoce el lenguaje perfectamente. Pero es como que de un día para el otro es capaz de adaptarse a la verborrea, el lenguaje interno de determinada organización. Y esto lo puede hacer cualquier organización. Hubo otra charla, la hice yo, pero el feedback que obtuve fue muy bueno. Básicamente lo que hacíamos es intentamos ayudar a la medicina analizando imágenes de TAC, imágenes cerebrales de personas. Una persona entra a un TAC, básicamente es una máquina que te saca, es como si te sacase rayos X del cerebro, bueno, te la saca de cualquier parte del cuerpo, pero en particular nos hemos dedicado a cerebros. Lo que intentamos hacer es exponer al paciente el menor tiempo posible dentro de una máquina de TAC. Es decir, si el neurólogo necesita 500 imágenes del cerebro de un paciente, lo que estamos intentando evitar es que el paciente tenga que estar todo el tiempo necesario dentro de la máquina de TAC hasta que le saque 500 imágenes. Que sepáis que un TAC se saca como en lonchas o fetas, depende de cómo lo quieras llamar, se saca una imagen como si hubiera hecho un corte y hubiera sacado una foto. Agregas medio milímetro o una décima de milímetro de corte hacia arriba y vuelves a sacar otra foto. Y así cientos de miles. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no podía yo, que es lo que hicimos, entrenar una inteligencia artificial que sabe de fotos de cerebro, fotos de TAC cerebrales? Una vez que tú entres en el TAC y te saque 50 fotos, puedo tener un modelo de inteligencia artificial que genera el resto de las fotos de forma sintética, no sacándote la foto físicamente de tu cerebro, sino que generamos imágenes de tu cerebro con inteligencia artificial. Aquí dices, oye, esto lo puede hacer cualquiera. No, espera. Escucha bien, de tu cerebro, no de un cerebro cualquiera, del tuyo. Aquí es donde realmente entra la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque te has expuesto muchísimo menos a la máquina y esto no es generar imágenes de un cerebro cualquiera. No, son imágenes que saldrían de tu propio cerebro si te hubieras quedado dentro de una máquina del TAC. ¿Dónde está realmente el umbral de esto? Cuando logramos generar imágenes de un paciente, se las dimos a un neurólogo y le dijimos cuál es real y cuál es sintética. Y no la pudo diferenciar. Cuando pasó eso, que ya ha pasado, hemos dicho, está lista. Esta inteligencia artificial está lista. ¿Qué es lo bueno de eso? Más que del proceso de inteligencia artificial, que es un proceso técnico más o menos complejo, no es extremadamente complejo, es largo, tiene mucho entrenamiento, pero no es extremadamente complejo. Lo que al final realmente está aportando es, oye, estoy aportando algo que es para un bien comunitario, es un bien para la humanidad, si realmente esto lo utilizas para lo que está pensado, y es generar imágenes
del cerebro de un individuo sin pasarle unos rayos a ese individuo o pasarle una frecuencia. Y dices, tiene un aporte. Yo estoy bastante emocionado con ese proyecto, tengo gran suerte por participar. Y por último, otra de las cosas que vi, que también es de un speaker que yo ya conocía desde hace unos años, también es MVP de Inteligencia Artificial de España, es trabajar con imágenes, el aumento de resolución de una imagen. Y dices, ¿cómo? ¿Qué aumento de resolución? Sí, bajar la resolución de una imagen. ¿No? Se llama en inglés. Upscaling en inglés, ¿no? Se podría llamar, o Super Resolution. De cada fabricante le ha inventado un nombre. Google al principio lo llamaba SR3. Da igual, en realidad lo que quieres generar es super resolución. ¿Cuál es en primer lugar, para qué? Bueno, el subir la cantidad, la definición que tenga una imagen, no solamente va a mejorar la imagen, sino que te permite ver cosas que hasta antes no podías ver porque se difuminaban, se pixelaban en términos de computación, y ahora no se van a pixelar porque tienes mayor definición en esa imagen. Estoy hablando de, hasta hace muy poquito, de la estación espacial. No está muy alta, está a 400 kilómetros de altura. Quien no se hace una idea de lo que son 400 kilómetros de altura, recordar que lo más alto en lo que puedes haber volado en un avión es a 11.000 metros. Y aquí estás hablando de, esos son 11 kilómetros, estás hablando de 400 kilómetros de altura. Y para que te hagas una idea, a esa altura es la que está la estación espacial, y podría leerte un WhatsApp que llevas tú caminando por Santiago de Chile, por la calle, y vas leyendo tu WhatsApp, y yo de la estación espacial poder leerte el WhatsApp. Y dices, hombre, ¿qué sentido tiene eso? Más de los que tú te crees. En realidad, desde cualquier satélite podría llegar a manejar por lo menos visualizar absolutamente cualquier cosa. Ahí el objetivo podría pisar el entorno militar o el entorno de inteligencia desde el punto de vista de administración, de gubernamental. Pero tiene otras aplicaciones como el poder hacer mapas, la geolocalización, absolutamente cualquier aplicación donde debemos comparar el antes con el después. No solo ver una cosa, sino que necesitamos comparar una posición, el antes con el después, saber qué le ha pasado a determinada persona, cosa, individuo, edificio, demás. Que depende de la altura que estás, no tenías calidad de imagen para poder hacer eso. Fue bastante impactante porque vimos ejemplos. Cuidado, que aquí esto no es coger una imagen muy pixelada con Photoshop y empezar a inventarnos píxeles para hacer que una imagen que antes medía 1000 píxeles por 1000, ahora mida 4000 por 4000. No, eso puedes seguir haciéndolo con Photoshop, pero sabrás que te has inventado las 3/4 partes de la imagen porque a ti te ha venido bien y te ha gustado. Lo que estamos hablando es de, no los hemos inventado. Conocemos el objeto que está en esa imagen, entonces generamos puntos con los nuevos modelos de inteligencia artificial, como hemos comentado antes, puntos que son acordes. Y dices, hombre, está la diversidad de cosas que podría llegar a tener que generar, que ese mundo es infinito. Sí, ya lo sé. Tenemos cientos de millones de modelos al día de hoy para cualquier cosa. Entre ellos, leer el WhatsApp de un móvil desde 400 kilómetros de altura. Eso ha sido de los primeros modelos que tenemos. Son modelos de texto, de reconocimiento de texto bastante sencillo. Okay, eso sí que es sorprendente. Aquí es cuando uno se empieza a asustar de las cosas que podemos hacer. Pero te voy a agregar un cuarto ejemplo. Es simplemente, esto fue un juego. No estuvo en el Global ahí. Lo iba a presentar, pero después quise dejar sitio para otros speakers, que fue simplemente en tiempo real. Esta demo la tengo en el portátil desde el cual estoy haciendo esta conferencia en este momento. En tiempo real, bajarme una foto tuya de cualquier tuya es de el que nos esté escuchando en este momento. Simplemente necesito saber cómo te llamas, me conecto a cualquier red social que utilices, saco una foto y tardo menos de un minuto en hacer que esa foto, hacer un vídeo donde esa cara diga lo que yo quiera con el movimiento de cabeza que yo quiera. Y dices, ¿cómo? Sí,
tengo el software muy importante para hacer eso, son 60, 70 líneas de Python para lograr hacer eso y solo necesitas GPU. Por otro lado, podría hacer lo mismo con la voz. Capturarte un mensaje de WhatsApp, un mensaje de voz de WhatsApp. En cuanto tenga ese mensaje de voz, ya soy capaz de entrenar una inteligencia artificial que lo que va a hacer es sintetizar esa voz. Entonces, lo que antes había hecho en el vídeo, que es moverte como yo quiera con tu cara, en realidad el que se está moviendo soy yo, pero la cara que está apareciendo es esa persona de la cual le he robado la foto. Ahora digo algo, pero con la voz de esa persona, por más que lo estoy diciendo yo. Si todo eso lo pego en un vídeo y ese vídeo lo suelto donde sea, explícale tú al juez cuando te detengan que en realidad la persona del vídeo no eres tú, que tú nunca te has estado ahí donde apareces en el vídeo, ni nunca has dicho eso que dices en el vídeo. Van a tardar en encontrar dónde están los puntos de realmente falsificación. Hemos tenido un caso en España hace muy poquito, hace 2 meses, de dos chavalas, 2 jovencitas que hicieron eso con una foto de Instagram y les ha arruinado la vida. Ahí se forma un poco ya lo que es el concepto de la verdad y Sí. Cómo se va a ver aplicado la justicia. Va a ser muy interesante ver cómo van a solucionar ellos. Qué buen punto se da para un podcast más, ¿no? Hasta dónde va a llegar eso y cómo vamos a solucionar estos problemas que seguramente van a ocurrir. Están ocurriendo, de hecho. Ya están ocurriendo. Están ocurriendo. Y sin embargo, que la verdad se logre alcanzar con un tiempo, eso es lo que pasa, a veces ciertos daños ya están hechos. Entonces, retroceder a ellos no se puede. Así que gracias por lo que comentaste. Muy sorprendente lo que has comentado, lo que has visto, lo que has sido testigo. Espero poder estar en el próximo Global AI Bootcamp, así que cuenta conmigo ahí, por lo menos aunque sea presencial. Y vamos a ver si preparo algo y si de los 130, que para el año que viene seguramente serán 260, puedo participar ahí. Bien, nosotros tenemos la tradición que con todos los invitados del podcast buscamos saber un poco más de su vida personal, saber qué hace Javi cuando no está trabajando, cuando no está metido en tecnología, qué te gusta hacer, te gusta ver alguna película, leer un libro, algo que recomiendes. Así que aprovecha este espacio para hablar de ti fuera de ese entorno, así que bueno, micrófono es todo tuyo. Podríamos decir que tengo el honor de trabajar en algo que a mí me apasiona, que además es mi hobby, por lo cual mucha gente me ha dicho, tío, tú tienes la suerte de no, en realidad tú no trabajas, tú disfrutas. Bueno, sí trabajo porque no el 100% de lo que hago del trabajo me gusta o es inteligencia artificial. Pero sí es verdad que la mayor parte sí es inteligencia artificial. El problema que me genera esto es que me la llevo a mi vida personal. Entonces, constantemente, a nivel personal, mi cerebro funciona así. Cualquier cosa que veo o que toco, intento innovarla. Pero ni siquiera lo hago conscientemente. Y, bueno, si esto fuese así, sería mejor o iría más rápido o esto lo puedo innovar o demás. Y entonces estoy constantemente, tal vez no usando tecnología, pero sí aplicando tecnología. Una de las cosas que yo hago, y se nota, en mis ratos libres, por así decirlo, me gusta mucho cocinar, pero más que nada experimentar con la cocina. No me refiero a lo que hacen los grandes chefs, que intento cocinar con nitrógeno líquido, cosas de esas. No es tan complicado, tengo una cocina totalmente normal, como puede tener cualquiera, con cacerolas completamente normal, pero sí intento innovar en nuevos sabores. El 90% de las veces lo que aprendes, como en la vida misma, es a cómo no se hace o no se combina determinada cosa. Y en realidad puedo decir, oye, hago una buena tortilla española, por ejemplo, pero en realidad conozco una buena forma de hacer tortilla española y unas 99 formas de cómo hacer una pésima tortilla española. Cuando conoces la 100, dices, perfecto, hay determinado plato que lo domino. Juego bastante con la cocina. Eso quiere decir que normalmente intento una receta hasta que sale bien. Llamo que la receta sale bien cuando me gusta. Soy bastante exigente con mi propia cocina. Tengo además mi señora que la utilizo bastante conejillo de indias. Y
en cuanto he logrado determinado plato, intento perfeccionarlo en algo que me parece que va a surgir o va a funcionar. Soy de los que no se han creído muchísimas cosas en la cocina, como decir, las fresas con vinagre son uno de los mejores postres que puedes probar. Todo el mundo me dice, me estás haciendo un chiste o me estás jugando una broma. Yo te diría que, más allá de la broma, cuando compres fresas, apartes dos, las mojas en vinagre, me da igual que vinagre. Hay un vinagre en particular que es vinagre de Módena, que es muy bueno, pero no tiene por qué ser ese. Lo pruebes y luego te acordarás de mí porque te va a sorprender, porque yo pensé lo mismo. Dije, aquí me están tomando el pelo. Las fresas con vinagre, ¿cómo van a quedar bien? Tú pruébalo. Y me lo dices. Otra de las cosas a las que me dedico, soy muy perrero. A mí en este momento no tengo perro, murió de viejo el último perro que tuve, pero me gustan mucho las mascotas, especialmente los cuadrúpedos que ladran. Y en eso soy bastante perrero. Y por tercer hobby, por así decirlo, pero está muy relacionado con la tecnología, soy un gran rompedor y quemador de hardware. Esto quiere decir que debo tener uno de los PCs, tengo un PC de sobremesa para hacer mis cosillas, que debe haber sido de los más caros del planeta, porque aprendí a montar el PC quemando una buena cantidad de componentes, combinando cosas que nunca se deberían combinar, y es como dices, que aprendo, pero eso es simplemente un PC. Juego con unos cuantos robots, hay toda clase de robots en casa para hacer cosas que en realidad las utilizo 3 o 4 veces, y una vez que lo he logrado, ya está. Intenté hacer un robot que en realidad lo que hiciese era ordenarme en la mesa de trabajo, y no lo logré nunca porque siempre estaba constantemente teniendo que agregar cosas. Pero me gusta mucho jugar con robótica desde el punto de vista del hardware, de la robótica, no tanto del software, de la lógica, sino desde el hardware. El único problema que tiene eso, me acostumbro a enfadarme y cabrearme, como se dice en España, bastante, porque a veces necesito utilizar piezas muy pequeñitas y yo he nacido con chorizos, no con dedos. Sí. Entonces, a veces llegar a partes pequeñas me cuesta. Con respecto a libros y demás, no soy un buen lector, por lo cual no recomiendo ningún libro. Cine me gusta, ciencia ficción. Matrix ha cumplido 25 años ayer. Bueno, hará una semana, depende de cuando salga el podcast, hará muy poquito. Matrix es una de las películas que más me ha apasionado, pero hay más películas, casi siempre de ciencia ficción. Cualquier cosa de ciencia ficción considero que está bien. Y ya está. Muchas gracias, Javi, por las recomendaciones, contarnos un poco más de tu vida. La verdad que todo el podcast ha sido un paseo de historia de inteligencia artificial, opiniones, ver qué va a suceder en el futuro. Vamos a ver qué se cumple, qué no se cumple, cómo intervienen los estados en todo esto. La verdad que muchas gracias por todo el conocimiento y la experiencia que has traído al podcast. Recuerda que, estás invitado las veces que tú quieras a hablar de lo que quieras, ser sponsoring de cualquier evento. Siempre nos va a gustar conversar de lo que sea. Un honor también para mí recibirte como host del podcast para comentar un poco la audiencia. Yo estoy en Morcilla Conf en Burgos. Y la verdad que me impresionó mucho la forma en que explicabas cosas muy difíciles de forma muy sencilla, con ejemplos como que tenemos en el día y como hacernos entender que esto no es que viene, es que ya llegó. Ya llegó. Así que déjame 2 frases para resumir, así para el final. Hay para todos aquellos tecnólogos que les gusta acercarse a la tecnología o quieren empezar a trabajar o ya están trabajando en temas de informática y se quieren meter con cosas de estas, inteligencia artificial, machine learning, etc. Solo deciros una cosa, que es prepararos para no dejar de estudiar jamás. La frase se dice muy rápido. Yo llevo sin parar de estudiar unos 30 años. Repito, se dice muy rápido, llega un momento que realmente te hartas. Antes estudiaba algo, aprendí a hacer determinada cosa, un lenguaje, un nuevo modelo, una técnica, un algoritmo, lo que fuese. Me duraba 6 meses. Hace 10 años me duraba 3 meses.
al día de hoy me dura un par de semanas con suerte. No puedes parar, si realmente quieres estar a la última, no puedes parar de investigar, estudiar constantemente. Esto tiene su punto bueno y su punto malo. El punto bueno es que estás incrustado de hora constantemente. El punto malo tiene dos. Uno, que vas a estudiar muchas cosas que no valen automáticamente para absolutamente nada, están bastante mal pensadas. Y la otra es que realmente hay un momento que te hartas. Y dices, oye, estoy harto de estar constantemente poniéndome al día. Es en el mundo en el que vivimos al día de hoy. Antes, para leer noticias tenías que comprarte un papel que todos llamamos el periódico. Ahora tienes 87 millones de webs para enterarte de las noticias. Y la segunda frase, no vas a ser sustituido por una máquina, seguro. Vas a ser sustituido o sustituida por una persona que utiliza una máquina para hacer el trabajo. Seguro. Javi Payo, muchas gracias. Recuerden seguirnos en las redes sociales como Dynamic Devs, en Instagram, en LinkedIn y en X como Devs Info. Así que nos vemos en otro episodio del podcast de Dynamic Devs. Chao, Javi. Gracias por sumarte al podcast de Dynamic Devs. Síguenos en Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitch, YouTube como Dynamic Devs y en Twitter como Devs Info.